y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos. Buenos días. Señor los bendiga. Hago una pequeña introducción. Agradezco al pastor Miguel, un gran pastor, no solo de altura. Lo que el Señor le dio de altura se lo dio también de corazón. Y es una bendición estar aquí para nosotros. Se suponía que teníamos aquí que estar una pareja llena del Espíritu Santo, invitar a una pareja llena de la unción del Señor, que supieran mucho, que tuvieran mucho bagaje, que tuvieran mucho carisma. Esa pareja no pudo venir hoy, entonces nos invitaron a nosotros. Entonces estamos muy agradecidos por el Señor, que el Señor sea tomándonos y en misericordia. Aquí en esta iglesia nos conocimos con mi esposa, aquí fue donde nos conocimos y el pastor Carlos Yomayusa me la presentó a mí. Yo no iba a saber que ella iba a ser mi esposa, entonces esta iglesia fue parte de que nosotros nos conociéramos y que ya vamos para 14 años de casados. Y ha sido una bendición para nosotros. Estamos en el ministerio Passion Life, como les contamos, defendiendo la vida, y hoy va a ser una manera diferente de cómo lo vamos a hacer. Mi esposa va a estar en una pequeña primera parte, yo voy a estar en otra parte, pero espero que preparen sus corazones, porque lo que vamos a escuchar hoy nos va a retar, pero también es hermoso. Entonces, gracias por estar acá y que el Señor los bendiga. Entonces dejo a esta hermosa mujer, que por la gracia del Señor y la misericordia de ella es que me ha aguantado. Entonces, que el Señor la bendiga. Los 14 años, él me los cuenta más a mí que a él. Él ha tenido una gran paciencia. Soy Claudia Bravo, mi apellido es Bravo. El suegro de él es Bravo, el cuñado es Bravo, y parece que a mi mamá también se le pegó el apellido. Bueno, este es un tema que esperamos realmente contar con la gracia del Señor en sus corazones. Es un tema complejo, a veces pensamos que sabemos muchísimo más. Yo tenía ya varios años de cristiana cuando recibí el llamado del Señor, que fue inequívoco. Él me estaba llamando a la batalla por la vida, y quiero hablarles de algo. Les voy a dar como un pequeño resumen de la investigación que empecé a hacer a raíz de ese llamado, y realmente los datos eran tan sorprendentes que quiero contarles que lamentablemente el lugar más peligroso del mundo, el segundo lugar más peligroso del mundo, es el vientre materno. ¿Está prendido? El segundo lugar más peligroso del mundo es el vientre materno. Pensamos que el lugar más peligroso es por allá el Bronx, las esquinas, Codito, las partes oscuras. No, el lugar más peligroso del mundo es el vientre materno. Por cada 3 niños que nacen, un niño es abortado. No solo eso, el lugar más peligroso es el vientre materno adolescente. Por cada niño que nace de una madre adolescente, un niño es abortado. ¿Cómo puede ser esto? Yo empecé a investigar, bueno, ¿de qué se muere la gente? Y resulta pues que la gente se muere obviamente por causas violentas, homicidios, suicidios, por problemas de salud, digestivos, respiratorios. Cáncer y corazón son los más altos, pero la cifra de abortos no estaba. Y empecé a buscarlas y las puse la una al pie de la otra. Y resulta que estas son las cifras más o menos en años, cada año es muy similar las muertes, pero la del aborto es de 45 millones de niños abortados cada año. Esta es la cifra conservadora. Hay gente que dice son 50 y pico millones, 60 y pico millones o hasta 73 millones. Esa pequeña estrellita que ven acá son las muertes por COVID en el año 2020. 1.8 millones de muertes. ¿Cuánto hemos hecho por el COVID? ¿Cuánto hemos hecho como familias, como organizaciones, como iglesias, como comunidades por el COVID? Pero el tema del aborto no lo hemos hablado. Y si son 45 millones de muertes, esta es la velocidad en vivo y en directo con la cual
estamos abortando. Esto es 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año. Habrían más abortos que segundos durante todo el tiempo. Entonces, aborto sí, empecé a estudiar todas las implicaciones que esto tenía, pero la forma en la que lo llaman comúnmente es interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo. Lo llaman la elección de la mujer, la salud femenina, el empoderamiento, el procedimiento ambulatorio, como que no pasa nada. Lo llaman derecho sexual y reproductivo dentro de las políticas públicas para gastarse los dineros públicos. Lo llaman la ley, la sentencia, la despenalización. El eslogan de legal, seguro y gratuito. Quieren que sea a menores de edad desde los 13 años, rápido, en menos de 5 días, sin derecho a la objeción de conciencia, en todo el mundo y a todo el mundo. Y esto no es un asunto político, porque como pueden ver en el mapa, todos los países que están en azul permiten el aborto a voluntad, como una tarjeta de crédito. Lo quiero, lo tengo. Colombia, en el 2006, pasamos de 3 causales. Pasamos de prohibido y salvar la vida de la mujer a 3 causales: violación o incesto, malformación del niño o salud de la mujer. Pero el 20 de febrero pasamos a solicitud hasta la semana 24. Y como iglesia ustedes probablemente escucharon algo hasta la semana 24. Esta es la semana 24. A solicitud, simplemente porque la mujer esté estresada, haya sido abandonada o no tenga dinero, puede simplemente chequear con los proveedores de aborto la casilla que dice a solicitud. Pero ¿y entonces qué ha pasado con nosotros como iglesia? Recuerden que este niño vale tanto como el pequeñito, el de menos semanas. Entonces ellos lo que quieren es impulsar un montón de paquetes legales, que quieren que se pueda abortar por razones económicas, por razones sociales, por discapacidad, por selección de sexo, que se puedan enviar pastillas abortivas a domicilio, que se pueda hacer a distancia, por consulta, por teleconsulta, con prohibición de objeción de conciencia a los médicos y a las instituciones, que ningún pastor, ningún consejero pueda dar un consejo contrario a la mujer que está en crisis, sin apoyo a los niños que sobrevivan el procedimiento. Y lamentablemente, desde que se despenalizó en el 2006, la forma como por lo menos estas 2 organizaciones que son Oriéntame y Profamilia, la forma como ellos han venido llevando su trabajo de abortos ha sido impresionante. Han tenido un crecimiento que ninguna otra empresa y ninguna otra iglesia ha tenido. Y a la fecha de hoy, más de 200,000 niños han sido abortados. Yo soy de Medellín, yo viví en Medellín en la época de Pablo Escobar, yo escuchaba las bombas, yo veía los muertos, yo vi muchos muertos creciendo en Medellín, pero estos muertos no se ven. Y para que tengan una idea, a Pablo Escobar le achacan 5.500 asesinatos y esta gente legalmente, solo estas 2 empresas, tienen más de 200,000 abortos a la fecha de hoy. Pero esos niños no se ven. Esos llantos no se escuchan. Y más o menos unos 250 niños son abortados en Colombia cada día. Son abortados por procedimientos quirúrgicos o son tirados por el desagüe porque son por pastillas abortivas desde la misma casa de la chica, desde su misma habitación y su mismo baño. Entonces entendamos, en Colombia hay 3 causales. La de violación, echémosle la culpa al hombre; la de la malformación, echémosle la culpa al niño; y la de la salud de la mujer, echémosle la culpa a la mujer. Pero en los 3 casos, quien es asesinado es el niño. Y lamentablemente, aunque tengamos 3 causales, por cada 100 abortos que hay en Colombia,
más de 99 mujeres decidieron. Recuerden que para la gente que provee esto simplemente es chequear, listo, esa es la causal. Salud mental o social o emocional de la mujer. Y esta es la razón. Así es con Oriéntame, más del 99.9% por riesgo de la salud de la mujer. Miren que los casos de violación y malformación no son tan graves y aún así la vida de esos niños vale exactamente lo mismo. Lo mismo con Profamilia, lo mismo con las venezolanas que están siendo atendidas en el país. Entonces, ¿quiénes están en riesgo de tener un aborto? Básicamente todas las mujeres que conocemos, desde los 10 años hasta los 50 años. Cualquier mujer que esté en una actividad sexual puede llegar a quedar embarazada. O aún una niña que esté cuidando de su pureza puede llegar el caso de vivir un abuso sexual, porque eso pasa también dentro de las familias. Entonces es importante que prestemos atención. Lamentablemente, 1 de cada 4 mujeres que conocemos ha tenido o tendrá un aborto. Eso incluye dentro y fuera de la iglesia, pero este es un tema que no se habla. Entonces ustedes tal vez sean como yo, que decíamos, no, en mi familia. Pero les cuento algo, cuando yo recibí el llamado del Señor, yo le dije, Señor, yo sé de este tema porque yo misma tuve un aborto antes de conocer del Señor. Señor, yo conozco este tema. Y fue en el momento que empecé a hablar de esto, por el llamado que el Señor me dio, que me di cuenta que en mi familia somos 5 mujeres, ¿ok? Somos mi suegra, mi cuñada, mi mamá, mi otra cuñada por el otro lado y yo. 5 mujeres de 5 apellidos diferentes. Y entre nosotras 5, 3 tenemos 5 abortos en total. Entonces es muy probable que en sus familias hayan habido abortos. Es probable que este sea el secreto que ustedes no han confesado aún. Y obviamente por cada mujer hay un hombre también involucrado. Y los hombres también presionan al aborto y son culpables del tema del aborto. Y sufren en silencio las consecuencias por muchas décadas por esas paternidades perdidas. La gran mayoría de las mujeres se sintieron presionadas para abortar. La gran mayoría dicen que no fueron bien informadas. La gran mayoría lamentan sus abortos. Pero como les están diciendo tantas mentiras, que solo es un tejido, que es un grupo de células, que no está vivo, que no es un bebé, que está muerto, que no está vivo, que es mejor que esté muerto, que no pasa nada, que es más seguro un aborto que un parto, que los derechos de la mujer, que la mujer escoja. Y en la iglesia estamos en silencio. Pero los otros sí están hablando. Y lo que ha pasado es que si nosotros como iglesia no hablamos y no discipulamos a la nación ha terminado discipulando a la iglesia. Incluso les dicen, la Biblia no dice no abortarás. Entonces no hay problema, eso no es pecado. Eso se lo están diciendo a las mujeres. Y lamentablemente muchos cristianos, muchas personas en las congregaciones, muchos líderes y aún muchos pastores creen que las 3 causales del aborto están bien porque son legales. ¿Ok? Y lamentablemente 3 de cada 4 mujeres que abortan dicen ser creyentes y han asistido regularmente a una iglesia por lo menos una vez al mes. Esto según sus propias respuestas. Si preguntas en México dicen que son católicas, si preguntas en Estados Unidos dicen que son cristianas. ¿Qué iglesias dentro de las evangélicas han tenido un aborto? ¿O qué mujeres? Todas. En todas la iglesia evangélica y cristiana han habido abortos. Esto es antes de conocer del Señor o después de conocer del Señor. Y quiero decirles algo, es muy fácil ocultar un embarazo. Puede estar pasando en tu propia casa, puede estar pasando con los amigos del colegio, de la universidad. Yo estoy aquí delante de ustedes y a
es el tamaño de un niño a las 12 semanas, los 3 meses. Y es tan fácil ocultarlo que uno puede estar hablando delante de ustedes. Este es el de las 8 semanas. Muchas veces la misma mujer no sabe que está embarazada. Y es tan fácil ocultarlo que este es el de las 6 semanas. Y es un ser humano que vale tanto como el de las 24 semanas cuando nos escandalizamos. Valen exactamente lo mismo desde el momento de la concepción. Espero en algún momento poderles compartir más. Este es un tema muy complicado. Espero poderles compartir más de mi testimonio. Algo que puedo decir es que algo que el Señor me ha permitido vivir y experimentar es el perdón de Él. Porque su sacrificio en la cruz sí trae perdón, pero no solo perdón, el nivel de la sanidad de mi corazón. Espero en algún momento poderles compartir más al respecto. Muchas gracias. Agradezco al Señor por la vida de mi esposa en este tema. Sé que hemos comenzado con algo muy difícil, pero es necesario que seamos expuestos también nosotros, como cristianos, como individuos, como parte de la sociedad, que tenemos hijos, que tenemos vecinos. Necesitamos ser llamados a eso, pero también tenemos algo muy maravilloso nosotros, que tenemos un Dios maravilloso. Yo creo que veamos acá unas fotos que tenemos nosotros acá, porque la pregunta es: ¿quién tiene la autoridad de darle el valor o un derecho a la vida? Entonces, si ustedes ven acá, vemos, ¿qué les recuerda esto? La esclavitud. ¿A alguien se le ocurrió que una persona por su color valía menos que las cosas o los animales? Y se le ocurrió y el pueblo aprobó y dijo: está bien. Si aquí vemos, recordamos, Segunda Guerra Mundial, 11 millones de judíos asesinados, 6 en campos de concentración, 5 en la guerra. Y a alguien se le ocurrió que no valían y que tenían más derecho los de raza alemana que los que venían de ascendencia o descendencia judía. Aquí recordamos el apartheid, y esto es reciente y se vive hoy en día, y que una persona por su color tiene que estar en un sitio diferente al que estamos hoy nosotros, o sentarse en un lugar diferente, o comer en un lugar diferente, o hacer algo diferente, y a alguien se le ocurrió. Y los que ponen estos derechos y estas leyes utilizan la fuerza pública, utilizan los medios políticos. ¿Para qué? Para someter y obligar a todo aquel que está en contra a que acepte esto pasivamente a través del temor. Entonces, ¿qué concluimos? Que el valor de la vida, cuando está en las manos de nosotros, de seres humanos, estamos condenados totalmente al fracaso. Porque recuerda que cuando tú quieras un derecho, seguramente se lo estás quitando a otro. Entonces, ¿quién tiene ese derecho y ese valor de darle? Entonces, Dios, tenemos que acudir a alguien que esté por encima de nuestra moralidad, de nuestras propias creencias, y tiene que ser superior. ¿Quién sería ese? Si nos preguntan como cristianos, ¿por qué defienden la vida? Esto no es un asunto meramente religioso, esto es un asunto de ética, bioética y moral. Estamos hablando del ser humano. Pero nosotros como cristianos, ¿qué podemos decir? Dios nos da ese valor. ¿Y por qué lo hace? Porque a diferencia de todo lo que el Señor creó, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Esto es muy serio, imagen y semejanza. Creo que muchos han escuchado eso, pero tenemos en nuestra vida la imagen y la semejanza de Dios, atributos de Él, la manera de relacionarnos, eso que nos invitamos a comer, a compartir, a estar juntos, a relacionarnos con un Dios. Él nos hizo unas características personales maravillosas y nos hizo Dios. Pero ¿qué también hace Dios? Y recordemos este texto de Génesis 1, 26 al 27, que tantas veces hemos leído en Génesis.
¿sí? Y lo recordamos, ¿no? Y el Señor hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, lo hizo varón y hembra, y los puso a sojuzgar la tierra, a cuidarla. Y siempre recordamos, pero cuando ustedes ven ese texto, en ese texto Dios le da al ser humano por lo menos 4 valores, que los vamos a ver. El primer valor que Dios le da al hombre es un valor intrínseco. Y cuando hablamos de ese valor intrínseco, es que por el hecho de ser humano, por el hecho de ser humano, ya tienes valor. Por encima de tus capacidades, de tus conocimientos, de tu lógica, de tu dinero, por encima de todo, por el solo hecho de ser humano, tú vales. Entonces aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Quién vale más en este momento? ¿Los que estamos hoy aquí en la iglesia, que venimos a darle servicio al Señor, adoración? ¿O vale más la vida de un hombre que está en la cárcel, acusado por un delito que sí cometió y está en la cárcel? ¿Qué vida vale más? Igual, vale exactamente lo mismo. ¿Qué vale más? ¿Quién tiene más derecho? ¿La vida de una mamá que está embarazada o la vida de un bebé que está en el vientre de esa madre? ¿Qué vida vale más? Igual, para Dios el valor del ser humano no depende de cómo nos vemos o de lo que tenemos o qué podemos nosotros demostrar. Para Él valemos igual porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Eso lo vemos en ese texto de Génesis. ¿Qué vemos en el texto de Génesis 1, 26, 27? La igualdad de valor. ¿Dónde estará esa parte de la igualdad de valor? En Génesis 1, 26, 27. Cuando dice varón y hembra los creó. Yo no sé cómo habrá sido la reacción de Adán cuando oyó a Eva. Yo creo que se emocionó muchísimo. Pero lo interesante que él cuando la vio, ¿qué creen que usted vio? ¿Qué él vio cuando la vio a ella? Un igual. Él la vio igual y él dice, la llamaré varona, porque el varón ha sido tomado, vio como un igual. Y aquí está entonces la respuesta a la famosa guerra de los sexos. ¿Quién vale más, un hombre o una mujer? Igual. Todos valemos igual, pero lamentablemente por el pecado esos valores se han perdido. ¿Qué nos dice también Génesis 26, 27? Valor excepcional. Y cuando nos referimos al valor excepcional es que de todo lo que Dios creó, el ser humano está por encima de la creación que Él hizo. Es primordial, es el primero. ¿Y a qué puso al hombre para esa creación? Puso esa creación al hombre ¿para qué? ¿Para hacer qué con la creación? Cuidarla, ¿cierto? Y cuando nosotros nos damos cuenta que no hemos tampoco hecho nuestra labor como administradores, como representantes del Señor para cuidar, hemos también atacado nuestra naturaleza. Pero el problema que tenemos hoy día con el valor excepcional es que últimamente lo que fue creado por el Dios, la naturaleza, los animales, están por encima del ser humano, ¿cierto? Ustedes no sé si les ha pasado, uno ya va por un centro comercial y ya ve un coche y tiene usted dos posibilidades, o le muerde la mano o es un bebé, ¿sí? Y yo respeto mucho porque yo he tenido mascotas, pero ya las mascotas van al centro comercial, ya hay discotecas para llevar a las mascotas a bailar, ya a la mascota se le recibe y se le dice, él es mi bebé, le presento, yo soy el papá, él es el bebé, ella es la mamá, llegó el abuelito, saluda al abuelito. ¿Y de dónde nos viene eso? Y es más fácil que si usted pide una firma para salvar niños o para adoptar perros, es más seguro que las personas van a firmar por adoptar un perro. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? Y el valor eterno, que este es un valor maravilloso. Como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos una eternidad. Tú que estás hoy aquí, si vienes por primera vez o no has venido, cuando eres perdonado, cuando esa gracia del Señor está en ti, nosotros no solo terminamos aquí, nosotros tenemos una vida eterna.
Y recuerdo esas palabras de Jesús tan hermosas cuando le dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya para prepararles un lugar, y después yo vendré y ustedes estarán con nosotros. Nosotros no solo es acá, nosotros pensamos en una eternidad. Entonces mire estos 4 valores tan maravillosos que el Señor ha colocado al hombre en su palabra. Entonces Dios da ese valor a la vida. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ustedes más aman? Porque lo que uno más ama, eso es lo que uno protege. Uno normalmente ama a su familia en esta tierra. Si alguien se mete con alguien de su familia, ¿qué le pasa? Se convierte. Si alguien se mete con tu hijo o con tu hija y le quiere hacer daño, ¿cómo se vuelve una mamá? Se vuelve la mamá patico, ¿cierto? Sí, pantera, tigre y cocodrilo. Sí, mamá oso, y defiende a ese hijo, lo que más defiende uno. También uno, ¿qué es lo que más cuida? El dinero. Y sí le preocupa a uno el dinero, porque yo no me imagino que ustedes se levantan y quedan la chequera, los bolsos y se van para la casa. Ustedes están pendientes de eso. Y cuidamos también la salud, nos cuidamos también en nuestra salud. Pongamos un ejemplo claro: Pastor Miguel. No se asuste, Pastor Miguel. Pastor Miguel sale de aquí al cerrar la iglesia y llegan y lo cogen a golpes afuera de la iglesia. Usted tiene 3 opciones. Se para y dice: uy, le están pegando a Miguel. Chévere, cuida a alguien que ayudara a Miguel. Le van a dejar terrible, ojalá llamen a una ambulancia. Tiene 2, se les une. ¿Sí? Entonces, bueno, peguémosle todos a Miguel, pues yo en lugar de defenderlo, me le uno. O tercero, ¿qué haríamos? Defenderlo. Porque a eso fuimos llamados. Miguel estuvo hablando en 2 sesiones de eulogía, ¿se acuerdan? La capacidad de hacer el bien que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cómo lo que Dios más ama lo protege? Y si Dios nos ama, ¿cómo protege al ser humano Dios? ¿Cómo hace para protegerlo? De una manera muy fácil, a través de su ley moral. Porque Él puso una ley moral y tenemos una ley negativa y una ley positiva. La ley negativa es fácil. De Éxodo 23, no matarás. Yo creo que eso no tiene mucha explicación. El Señor le dice: no matarás. Le dice a su pueblo: no matarás. Bueno, ¿qué no mato? Ok, entonces nos da una ley positiva, que es la ley que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si recordamos la última cena, el Señor va más allá, porque el Señor le dice a los discípulos: ámense los unos a los otros como que los he amado, hasta entregar su propia vida. Entonces tenemos ley positiva y ley negativa. Veamos un ejemplo en Deuteronomio 22:8. Esto es rapidito. Se le dice al pueblo de Israel: si usted construye una casa y le quiere hacer una terraza, usted tiene que colocar un parapeto. Ese parapeto significa tener que colocarle una cerca, algo que proteja para que no se caiga su hermano. Si su hermano se cae, ¿qué sucede? Según el texto, la sangre de su hermano caerá sobre usted. ¿Cuál es la ley positiva ahí? Según lo que vimos ahorita, que yo debo proteger. Y si yo no hago lo que el Señor me dice y ese hermano muere, entonces ¿qué hago yo? Soy responsable. Entonces somos responsables por el cuidado de los unos a los otros. Entonces, ¿cómo responde Dios y reacciona cuando nosotros quebrantamos esa ley? Entonces ya vimos que Dios da el valor, Dios protege la vida a través de su ley moral positiva y negativa. Y ahora Él, ¿cómo se siente cuando se quiebra esa ley? Entonces acá hay un texto que es muy importante que lo leamos. Lo voy a leer. ¿Cómo ve Dios a los niños y a las niñas? Y aquí lo vamos a ver en Ezequiel 16:21. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que les habías dado a luz para mí. Tus hijos y tus hijas que habías dado a luz, ¿para quién? Para el Señor, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran pocas tus prostituciones para que mataras a quién? A mis hijos
y se los ofrecerás a los ídolos, haciendo pasar por el fuego. ¿Por qué como cristianos defendemos la vida desde la concepción? Porque no son nuestros hijos, son de Él. Él los hizo y Él los creó. John Piper dice en uno de sus libros: el aborto es el sustituto de la oración. El aborto es el sustituto de la oración. Porque si el Señor es capaz de dar un bebé, es capaz de poderlo tener y mantenerlo y de cuidarlo. Pero cuando nosotros estamos en la crisis, no buscamos a Dios, buscamos nuestra propia opinión. Y en lugar de orar y buscar ayuda, decidimos hacer lo que bien nos parece. Y acá nos cuenta también Levítico que dice: si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y lo cortaré de su pueblo. A Dios le duele los 45, 50 millones o más de bebés que en este mismo momento están muriendo por segundo, como lo vimos. Él le duele y dice: no podemos cerrar los ojos. Nosotros somos la iglesia y no podemos cerrar los ojos. Entonces, si Dios protege la vida, si a Él le duele, el que nos pide a nosotros nos exige que nosotros protejamos la vida. ¿Y cómo podemos nosotros proteger la vida? Tenemos las demandas que nos dice la Biblia: no matarás, como había dicho; no aceptar pasivamente. Eso es de Deuteronomio 21 del 1 al 10, que es un texto maravilloso de cómo dice: nosotros no podemos ser ciegos ante la necesidad que está pasando, y ser activos rescatando a otros. Proverbios 24 y Salmo 82, ¿qué nos dice? Yo quiero que veamos los énfasis que encontramos acá. Proverbios 24, 11 al 12 nos dice: libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices: mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? Y el Salmo 82 nos dice: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado. Dígame, ¿quién no es más débil, necesitado y sin defensa que un bebé dentro del vientre de su madre? El lugar donde uno estaba más confortable, más cuidado, se ha vuelto un lugar de peligro para los niños. Y líbrenlos de las manos de los impíos. Hay una regla de oro que el Señor nos deja en Lucas que dice: hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. ¿Sí? Esto suena coloquial, pero es verdad. ¿Quiénes son los que están hoy en día a favor del aborto? Los que ya nacieron. Y recuerden que un bebé de estos no es un ser humano en potencia, es un ser humano con gran potencial. Y sé que hay injusticia y sé que hay necesidades, pero ¿cómo podemos nosotros estar decidiendo por la vida de otros? Pero si vemos el máximo y la máxima del Señor es Lucas 10, el buen samaritano, y lo recordamos. Sabemos qué pasa. Están el levita y el sacerdote, ¿cierto? Yo lo voy a poner de otra manera. Está un hombre que dice que está medio muerto. Entonces viene y pasa uno para la iglesia, pasa el pastor de la iglesia, y pasa el pastor, el líder de la iglesia, el de alabanza, y ve a esa persona medio muerta, y cuando pasa lo mira y dice: es la hora del servicio, no puedo, voy a pasar por otro ladito y lo dejo, estoy demasiado ocupado para atenderlo. Por el otro lado pasa alguna persona, podría ser yo, y pasa por otro lado y dice: está muy herido, pero es que yo voy a un entrenamiento pro vida y no tengo tiempo para atenderlo. Entonces paso por el otro lado y no lo veo. Y resulta que en el texto nos cuenta que pasa un samaritano. Imagínense ustedes a la persona que más gorda le caiga a usted en su vida. Y ahora no me va a decir que a usted no le cae nadie gordo, no, ahora todos me caen divinos, ¿sí? Imagínense al que usted sea, no sé, su familia, vecino,
político, no sé, el que a usted le cae. Ese era el samaritano, el que todo el mundo despreciaba, el que decía que no valía porque estaba mezclado. Y el pueblo de Israel no permitía ni siquiera hablar con ellos, ni siquiera si se pasaba uno por una calle, el otro se pasaba por la otra calle. Y ese es movido a misericordia y hace muchas cosas. Una dice que se baja de su vehículo, lo comienza a curar, a sanar, lo venda, lo sube a su vehículo, lo lleva, se pone por booking.com donde lo puede poner, una posada bien buena, lo lleva hacia allá, lo baja, paga el sitio, se queda esa noche con él, lo cuida y saca la tarjeta de crédito y dice, y mire, y lo que él necesite, póngalo a mi cuenta que yo lo pago. ¿Será que nosotros podemos hacer alguna diferencia? ¿Qué creen ustedes? Yo sí creo que como iglesia podemos hacer una diferencia. Porque mire que hubo que viene este dato. Los abortos versus la adopción, por ejemplo. De 1.308 abortos que se practican, una madre decide por dar a su hijo en adopción. Esto es cuando son aconsejados ¿por quién? ¿Sí? Porque en Profamilia el consejo de Profamilia no es pro familia, es ¿sí? ¿Usted viene estresada? No, sí, es que estoy en la universidad, quedé embarazada y con estudios y todo, yo estoy muy estresada. Tranquila, ya entra dentro de las causales. Ay, no, es que a mí este aborto me estresa. Mire, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, su mamá, empezando por la mía, si fuera por el estrés, no estaríamos acá. ¿Y qué pasa cuando esa consejería la dan los cristianos, las fundaciones pro vida o personas que apoyan la vida? El 73% aceptan esa maternidad, la reciben con amor. El 26% aún sigue abortando, tenemos que luchar, pero el 0.5%, que es mucho más alto que el anterior, dan la adopción. Lo podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Hay muchas cosas que podemos hacer. Entre muchas cosas de las que podemos hacer para terminar podemos hacer pañatones. Mire, yo no estoy aquí porque yo sea bueno, porque sea el mejor. Yo estoy aquí por la gracia del Señor. En mi hogar también, como cuenta mi esposa, conocemos lo que es llevar en el hogar un aborto y saber lo que se hizo. Pero ¿qué podemos hacer? Yo no estoy aquí porque yo soy un altruista o porque soy bueno, es porque el Señor me puso aquí, en un lugar donde es incómodo a veces estar porque a mucha gente no le gusta el tema. Pero yo no tengo nada especial. Cada uno de ustedes puede hacer algo, porque a veces una mujer en crisis solo necesita que alguien la escuche y le digan que hay misericordia y le digan, yo estoy contigo. Como el buen samaritano, yo estoy aquí, yo te puedo escuchar. Solo necesitan saber que como iglesia estamos ahí, no para juzgarlas, sino para decirles cómo te puedo ayudar. El samaritano es algo hermoso, porque es lo mismo que el Señor hizo con nosotros, porque nosotros sí estábamos muertos y Él vino por nosotros, nos cogió, nos levantó, nos curó, nos sanó y pagó por nosotros la deuda. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Pañatones como iglesias, buscar qué fundaciones en Colombia hay que están ayudando a los bebés y poder dar pañales, estudiar consejería bíblica, podemos acompañar a las mujeres en esas crisis y comencemos. ¿Dónde comenzamos? En nuestra casa, hablando esto con nuestros hijos, con los jóvenes de la iglesia, con nuestros familiares y amigos y contarles cómo defender la vida. La parte práctica aquí es qué podemos hacer, y lo primero ya lo han hecho, es escuchar, tener los ojos abiertos, el corazón dispuesto, hablar este tema en casa con sus familias, con sus amigos,
publicar por redes sociales lo que puedan de contenido pro vida es muy bueno. Si tienen el llamado según sus propios talentos, según sus propios recursos, si tienen el llamado para estar en políticas públicas o firmar de pronto los referendos que están buscando ahorita la protección de los no nacidos, si de pronto el talento de ustedes es tejer, puede ser tejer mediecitas y gorritos para los bebés, puede ser escuchar a las mujeres, puede ser algo tan sencillo como decir: si algún día llegan a estar embarazados, por favor, cuenten conmigo para sacar ese niño adelante. ¿Ok? Y para terminar, yo quiero que veamos que si ustedes de cada uno de nosotros, de 3 de cada 4 mujeres en crisis, escoge la vida cuando es aconsejada y cuando nosotros hablamos. Estas son estadísticas reales. Y cuando estamos viendo el samaritano, cerramos con esto. Hoy, ¿qué les está diciendo el Señor? Como le dijo a ese hombre que le preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Qué les dice el Señor? Ve y haz tú lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Entreguémosle este tiempo al Señor. Muchas gracias. Algo que me impacta mucho de la vida, de testimonio de Clau y Juan, es que ellos son muy honestos de decir que ha sido parte de su experiencia, ¿sí? Que no están enseñando, diciendo desde una superioridad moral, ni mucho menos. Y algo muy bonito para mí del Evangelio es que Dios puede usar nuestras heridas para traer sanidad. Estas estadísticas, que son ciertas y, como decía Clau, son conservadoras, significa que aquí entre nosotros, probablemente en video, nos están viendo mujeres y familias que han tomado en algún momento de la vida esa decisión. La esperanza, tranquila. Listo. Ahora sí, es que me estaba bloqueando. No te preocupes. La esperanza que nos da el Evangelio es que hay una nueva oportunidad en Jesús, ¿vale? De ninguna manera la culpa es el final de la historia. Y Dios quiere utilizar a su iglesia en este momento para hacer la diferencia, ¿sí? Donde quiera que estemos, digamos: Señor, aquí estamos. O sea, las cosas que podemos hacer realmente son muy prácticas, son muy prácticas. Y si ustedes quieren capacitarse más en esto, vean, acérquense con toda tranquilidad a Juan, Clau, digan: muéstreme cómo es la cosa, cómo podemos hacer, ¿sí? Pero creo que si entre todos tomamos la decisión de decir: Señor, no queremos pasar por el lado de esto, sino úsanos desde donde estamos, creo que podemos hacer una diferencia. Y creo que ese es el llamado de esta reflexión. Así que los invito, por favor, a que nos pongamos de pie. Vamos a orar por, como se imaginarán, Clau y Juan tienen la oportunidad de estar en muchos lugares, muchos de ellos muy hostiles. Es muy chévere predicar y dar reflexiones en sitios donde lo van a recibir a uno, pero ir a predicar o hablar. A veces me contaba Clau cuando estuve en el congreso que le dijeron 20 segundos, te dijeron, Clau, que podías hablar 3 minutos allá, y que usted sabe que la mitad de gente lo quiere matar, ¿me entienden? Eso no es fácil, ¿sí? Pero hay gente que le está poniendo el pecho a esto, ¿sí? Entonces oremos por Clau, por Juan, por este ministerio que el Señor nos ha dado, y que esta oración de cierre también sea decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí está tu iglesia, ayúdanos a ser de inspiración y de ánimo en este momento donde la vida de una u otra forma está siendo puesta en tela de juicio. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más por la vida de Juan, de Clau. Gracias por la iglesia, porque ellos son nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, parte de nuestro cuerpo. Y yo sé, Señor, que tú les has puesto en muchos espacios precisamente para reflexionar sobre la vida. Gracias por esa creatividad, ese impacto, porque yo sé que en muchas formas a veces somos tan indolentes a las estadísticas y demás, pero al escucharlos yo veo lo importante que es ser conscientes de lo que esto es. Esto es un tema demasiado serio, Señor,
y nosotros queremos tomarlo más allá de la política, tomarlo más allá de las filosofías, de la izquierda, de la derecha, más allá de eso, tomarlo como un llamado que tú nos has hecho, Señor. La vida de nosotros es sagrada porque tú en cada uno de nosotros pusiste tu imagen y tu semejanza, Señor. Nuestro valor no radica en lo que hacemos, sino en quién nos creó, y tú nos creaste a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Por eso oro por Juan, oro por Clau, Señor, que están en este ministerio tan especial, Señor, que les abras puertas de bendición y ellos para ser bendición para otros, Señor. Que muchas personas al escuchar sus palabras, Señor, niñas que de pronto están pensando en abortar, puedan tomar la decisión de decir, no, yo quiero tener este niño, yo quiero darlo en adopción, Señor, que ellos de verdad puedan ser promulgadores de la vida, Padre Celestial. Bendícelos a ellos, Señor, protégelos de todo mal y peligro, porque yo sé que obviamente en muchos sentidos están muy expuestos, así que bendícelos, guárdalos, Señor, y que nosotros como iglesia no solo podamos apoyarlos con nuestra oración, sino también incluso muchos aquí con su tiempo, con su esfuerzo, queriendo aprender y multiplicar esto, Señor. Como iglesia, Señor, queremos decirte, henos aquí, Señor. Envíanos para seguir defendiendo la vida que tú nos regalaste, Señor, y que podamos ser una comunidad que dé luz y esperanza, Señor, sabiendo que la culpa no es la última palabra, Señor, sino que en tu bendita providencia y en tu bendita gracia, Señor, puedes utilizar personas que han tenido experiencias dolorosas y difíciles para ahora sanar y dar nuevas oportunidades. Ese eres tú, Señor, y por eso te agradecemos por este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición para nuestra semana, nuestras actividades, los retos que tenemos a diario, Señor, y que bendigas a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, con la presencia de tu Espíritu Santo cada día. Oramos y ponemos esta semana en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana.